Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Con Pau Gas les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia. Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Josefina. Bueno, así van. Esta es la última encuesta que publica el diario La República, encuesta de IEP, y es en la encuesta que vamos a comentar hoy en Diarios de Pandemia, este programa sobre ciencia, COVID y, por supuesto, actualidad política que tenemos en la mula. Y vamos a comentar esta última encuesta con Giovanna Peñaflor, ella es presidente directorio de IMACEN y analista política, y también con Carlos León Moya, politólogo. Giovanna está ya con nosotros. Giovanna, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Josefina. Buenos días, Paola. ¿Cómo están? Buenos días, Giovanna. Bueno, viendo esta portada de la República, ¿cuál sería la noticia? Que el voto blanco, nulo, empata con Keiko. En realidad, claro, que el grueso o un grueso importante de la población está en este momento sin tomar posición. Creo también que en lo que están todas las encuestadoras, básicamente igual es en el porcentaje que tiene Pedro Castillo, ¿no? O sea, ese porcentaje es el que se ha mantenido en las 2 o 3 mediciones nacionales que han salido, lo que podría indicar que Pedro Castillo está en un techo, ¿no? O sea, es decir, ya habría dejado esta tendencia creciente que empezó muy lenta en la primera vuelta, se aceleró en la última semana de las elecciones y que habría seguido posteriormente a ese proceso, pero estaría ya en un momento en que ese porcentaje se habría frenado. Keiko también aumentó, pero me da la impresión de que el aumento que ella tiene no es como en el caso de Castillo, que venía generando interés o venía aumentando, sino porque finalmente es el rechazo al otro, ¿no? O sea, eso es lo que le da una subida para el inicio de la segunda vuelta. Y bueno, ahí es donde hay diferencias entre unos sondeos y otros, ¿no? Otros lo ponen en el ninguno, no responde, no sabe por qué va a votar, o votaría en blanco viciado, y otros le dan algo más a Keiko Fujimori. En todo caso, hay que ver de que los indecisos han tenido un papel bien importante en elecciones cercanas, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones al Ecuador. ¿Qué comparación harías tú con la elección de Ecuador que acaba de pasar y con la que está en la segunda vuelta que estamos por afrontar en Perú, Giovanna? Bueno, en que un porcentaje importante de los electores, y creo que más en el Perú que en el Ecuador, no querían esa segunda vuelta. No olvidemos que en el caso de Ecuador había un alto porcentaje de gente que votó por Yacu Pérez del movimiento Pachacútec, y que se esperaba que él fuera el que se enfrentara a Andrés Arauz del correísmo. Lamentablemente no fue así, o sea, finalmente los recuentos no se dieron como se esperaban, se oficializó el pase a la segunda vuelta de Guillermo Lasso, y un sector importante, Yacu Pérez obtuvo como 20% del voto en su momento, y además tenías también la aparición de un Herbas que era como 16, que también, o sea, entre la opción Lasso y Correa habían buscado otra posición, y que se vieron en una segunda vuelta que no imaginaban o que no querían, ¿no? Aquí ha pasado con mayor razón eso, o sea, un enorme sector de la población se ha encontrado con unos resultados que de ninguna manera reflejan lo que estaban deseando para esta elección. Y esta manera de plantear las cosas de Keiko Fujimori, comunismo, anticomunismo, ¿tú crees que sea la forma de salir del grupo, podría ser su base, su núcleo duro, el sector AB? Mira, yo creo que definitivamente está razonándolo desde la lógica de que la segunda vuelta es contra el mal menor, ¿no es cierto? Y que en ese sentido lo que tiene puede ser Fujimorismo
para recordar, aunque algunos lo recuerdan también desde su parte negativa, es esta enfrentamiento a la subversión, porque incluso también lo que estamos viendo en redes sociales no es solamente que vinculan a Pedro Castillo con el comunismo o con Maduro, sino incluso con temas con el terrorismo, ¿no? Lo cual forma parte, pues, de establecer un eje en el que ella considera que tiene tal vez la única, digamos, un elemento de diferenciación más claro, ¿no? Porque la verdad es que es difícil para ella también ser más propositiva, porque para ser más propositiva tendría que tener credibilidad. O sea, para que sus propuestas, para que lo que dijera, pesaran, digamos, en el lado de lo positivo, tendría que creerse en su palabra. Y es allí donde yo creo que ella tiene un problema serio, ¿no? Es una elección rara porque creo, claro, si uno lo ve así, el mejor candidato para Keiko era Pedro Castillo, ¿no? Porque ese, digamos, con el que era más fácil polarizar, o sea, uno se imagina, no sé, pues, incluso Keiko Verónica, le hubiera sido más fácil a Verónica poder tener una confrontación, ¿no es cierto? O más difícil para el fujimorismo seguir en el tema del terruqueo, ¿no? Bueno, y no digamos un De Soto Keiko, ¿no? Entonces, que recordaría mucho al PPK Keiko, ¿no? Donde a Keiko le fue muy difícil, y aunque las condiciones eran mejores, porque esa vez pasó con 40%, mientras que PPK venía muy de atrás. Pero también hay que reconocer que para Pedro Castillo la mejor rival es Keiko, ¿no? O sea, es decir, para ambos, digamos, ese razonamiento funciona y en esa medida tiende un poco a neutralizarse, que es lo que vemos con este gran porcentaje de gente que todavía no se ha definido. ¿Cómo evalúas el tema ahorita fuera de Lima, digamos, ¿no? Fuera de Lima, porque incluso fuera de Lima metropolitana, digamos. ¿Por qué la gente, digamos, se ha volcado a ese techo que tú has dicho de Pedro Castillo? ¿Qué le ven a Pedro Castillo que no le ven a Keiko Fujimori y por qué están apoyándolo? Bueno, yo creo que en principio es nuevo, ¿no? O sea, Keiko va por su tercera elección. O sea, es difícil construir algo nuevo sobre un personaje que se ha hablado tanto, se le ha visto tanto, se le ha analizado tanto. O sea, más allá del tema del fujimorismo en general, ¿no es cierto? Hay ya una imagen muy clara de Keiko. O sea, es decir, que es muy difícil de reposicionar, ¿no? O sea, si quieres, virtudes o defectos, están muy claros para el grueso de la población. Entonces, eso es un tema que justamente le impide la construcción fácil, digamos, hacia un triunfo en primera vuelta, ¿no? Pero Castillo también tiene los problemas que enfrentar, obviamente. Ahora, apelar al miedo, a la comparación, se escucha mal mi audio, ¿no? Apelar al miedo a la confrontación, al miedo a la Venezuela, ¿no? ¿Cuánto le puede funcionar, sobre todo en un escenario de pandemia, en lo que la gente no ve tanto el tema de defender el sistema, sino que el sistema no ha funcionado? Claro, pero, o sea, sí es eso, pero ahí, digamos, volviendo un poco a lo que decía Paola, ¿no? El tema del interior. O sea, sí hay un Perú rural, ¿no es cierto? O un Perú sin Lima metropolitana que se inclina más hacia Pedro Castillo, pero tampoco digamos, o sea, no llega allí, aunque todavía estamos hablando de voto emitido, ¿no es cierto? No llega a cifras de 60, 70, ¿no es cierto? Aunque Keiko ha estado muy bajo también en el interior del país, ¿no es cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Castillo comienza con el sur, está muy relacionado con el sur del país, y creo que su principal reto es cómo convertirse del candidato del sur del país al candidato de los sectores populares en general.
¿no? Si él lo lograra, probablemente podría ir incluso un poco más allá de lo que hoy día es su techo, ¿no? Y eso él también tiene que ampliar su mensaje hacia otros sectores. Además, también tenemos que tener en cuenta que probablemente entre el porcentaje que dice hoy día Castillo y el porcentaje que dice Keiko, hay también lo que se llama voto blando. O sea, personas que pueden estar en una primera instancia, decir, sí, yo voto por esta persona, pero que admiten que podrían cambiar su voto en el transcurso del proceso electoral, ¿no? Entonces, yo creo que él sí representa al provinciano, ¿no es cierto? Representa al interior del país, pero lo representa también de alguna manera, a ver, vamos, no sé cómo decirlo, o sea, somos un país bastante racista, ¿no? Entonces, somos un país donde hay estereotipos, y el estereotipo con el que se está identificando hasta el momento Pedro Castillo es el estereotipo del costeño B negativo en el provinciano, ¿no? Y específicamente en el serrano, porque vamos a ver este tema de costeño y serrano no es lo mismo que significa en Ecuador. En Ecuador a alguien le dicen serrano y es serrano, pues, o sea, no tiene mayor problema, no le afecta, es y yo nací en la sierra, nací en Quito, y Quito es sierra, ya, ok. Quito es la capital. Claro, además, ¿no es cierto? Pero no le afecta. En cambio, en el Perú vivimos en una sociedad donde lo provinciano, ¿no es cierto?, lo serrano, es visto por los costeños, por el sector más urbano, de una manera peyorativa. Entonces, allí hay, creo, más parecido a Bolivia, entre los cambas y los collas, ¿no? Más parecido a Bolivia, me parece. Sí, pero, por ejemplo, claro, allí lo que tienes es eso, pero, por ejemplo, en Bolivia, en La Paz, tú lo que tienes es que la gente del campo, el indígena, que no es tampoco el caso de Pedro Castillo, ¿no es cierto?, mantiene sus costumbres, sus vestimentas, su apariencia, ¿no es cierto?, sin ningún problema, y más ahora después de todo este proceso que hubo con Evo Morales, que si hay que reconocerle algo positivo fue haberle dado visibilidad a la población indígena en el país. En cambio acá tú tienes, por ejemplo, en Lima, para hablar ya de Lima, este tema de que quien viene a Lima tiene que occidentalizarse sí o sí. O sea, es el proceso de asimilación, ¿no? Total, tienes que dejar la forma en que te vistes, por allí tienes algún tema de algunas costumbres, pero hasta hoy día ves en estas, por ejemplo, casas de playa, ¿no es cierto?, condominios, que hay personas a las que no se les permite ni ejercer su tema de propiedad porque no son aceptadas por ¿cómo se llama?, por las normas, vamos a poner entre comillas, o sea, eso no ha desaparecido, eso sigue estando ahí, y eso sería bueno, creo yo, verbalizarla, porque creo que nos haría bien, ¿no? En la medida que la verbalicemos, la aceptemos y la veamos, podemos solucionar. Que sigamos pensando, no, esto no tiene nada que ver, eso no está en nuestro razonamiento, no incide, ¿no es cierto?, en el tema, sino son otras cosas, no vamos a poder enfrentarlo de una manera positiva. No te escucho, Josefina. Te escucha, José. Ya. No. Ya, yo sigo. Cuando Josefina entre, yo sigo con la pregunta, entonces. Porque Josefina, hasta que... José, no se te escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí. Esta idea de que cuando se habla del voto, la diferencia que hay en nuestro país, la desigualdad entre los ricos y los pobres, a veces se toma como que esto ya es una lucha de clases, ¿no? Que el tema casi ya no se puede ni tocar. Eso también, ¿no? Pero también es que yo creo que ahí también sí hay una desigualdad,
pero cuando uno ve la desigualdad que existe en el país, más bien se pregunta no por qué existe Castillo, o sea, no es es por qué Castillo no ha tenido desde la primera vuelta un porcentaje muchísimo mayor, o por qué esto no se ha dado hace 3 años, o por qué en medio de la pandemia, con todo lo que están viviendo sectores del interior del país, no se siente más. O sea, esa es para mí la pregunta, ¿no? Ayer veía un cuadro de MATLAB de la distribución, por ejemplo, de las vacunas que han llegado, y claro, van a decir porque es por el tema de la cadena de frío y no sé qué, pero hay 15 regiones del país que no han recibido una vacuna. Por supuesto, ahí no está el tema de Lima. Y uno ve la distribución, Lima es la que más ha recibido y las otras regiones prácticamente nada o muy poco. Entonces, en general uno se pregunta por qué. Y en realidad lo que hay que entender es que aquí sí ha entrado algo muy profundo y que es el tema de que si tú eres pobre es porque quieres. Si tú eres pobre es porque eres ocioso. Como el que si tú te enfermas es porque no te has cuidado, ¿no es cierto? Y si después no encuentras camas UCI o oxígeno, bueno, pero esa es tu culpa porque finalmente tú tendrías que haberte cuidado y no haberte enfermado. Entonces tenemos una lógica que tiende a poner todo el peso sobre el individuo. No es cierto que seamos un país donde haya una gran demanda sobre el Estado, o sea, de requerimientos sobre el Estado, si no esto se habría incendiado, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la demanda de una persona que hace 4 días una cola para un balón de oxígeno y que en medio de la cola le dicen tu pariente murió y se levanta su silla y regresa a su casa? Esa persona no tiene ninguna demanda sobre el Estado. La gente que agarró y dijo en medio de la pandemia, me regreso a mi pueblo o me regreso a mi tierra, agarro mis cosas y comienzo a caminar, no tiene ninguna demanda sobre el Estado. Piensa que las cosas las tiene que solucionar él o ella, ¿no es cierto? Y como pueda y como mejor salga. Entonces, más bien es ese pensamiento lo que ha sido un dique de contención, creo yo, para que no estemos en un caos social mayor, ¿no? De que estamos, o sea, donde hay, para que exista esta especie de resignación, entre comillas, que para algunos podría ser conformismo, en muchos sectores, que de alguna manera, ¿no es cierto?, emerge un sector de descontento. ¿Y emerge dónde? En el sur del Perú. O sea, si no fuera por la votación del sur del Perú, Castillo no hubiera pasado a la segunda vuelta. Eso lo tenemos que tener todo clarísimo. No es provincias parejas, ¿no? Es el sur del Perú, son las zonas más pobres, ¿no es cierto? O sea, hay algunas características que tenemos que tener en cuenta. Hay en el lado AB, en el sector AB, hay un 26.5% que apoya a Pedro Castillo. Bueno, ¿qué hipótesis tienes para ese apoyo? ¿Tiene que ver con que quieren cambios al margen, digamos, de que no, les ha ido bien? ¿No? Yo creo, o tiene que ver con el antifujimorismo. ¿Qué explica ese 26.5% en el AB ahorita de apoyo a Pedro Castillo? Claro, no conozco mucho la segmentación que utiliza esta empresa, pero sí he visto en los otros sondeos porcentajes, digamos, importantes en el tema de la AB, digamos, inferiores al promedio, pero llamativos, ¿no? Yo creo que hay un importante porcentaje que se explica por el ya no sé si llamarlo fujimorismo o antiqueiquismo, porque yo creo que, o sea, finalmente la gente puede tener mucho más, digamos, hacia atrás, ¿no es cierto? Y todo esto que dicen, no miren el pasado, pero digamos, ya está, de repente el pasado de Alberto Fujimori, hay alguna gente que puede decir ya no se tome en cuenta, pero el pasado de Keiko es muy reciente. No estamos hablando de cosas como, por ejemplo, cuando Alan García regresa al país después de 20 años, o incluso, y pasan 5 más para para ganar la presidencia, es decir, había transcurrido
una gran cantidad de tiempo desde que el APRA no tenía, y menos él, tenía incidencia en el poder. En el caso de Keiko, estamos hablando de un personaje que hace 2 años, 3 años, tenía un gran poder, aparecía en los primeros puestos, ¿no es cierto?, de estas encuestas del poder, creo que casi al mismo nivel del presidente de ese entonces. Entonces es un personaje que nuestra historia más reciente, capacidad de decisión en la historia más reciente, que ha generado rechazo en sectores importantes de la población en el tiempo reciente. Congreso que la gente cierra, o digamos, bueno, la gente, que Vizcarra cierra con el apoyo de la gente, es un Congreso con mayoría de fuerza popular. O sea, no es un Congreso con mayoría de la izquierda, con mayoría no sé, pues de otro partido, es de su partido y manejado por ella. Entonces, claro, yo creo reciente. Claro, o sea, estamos hablando de un proceso muy reciente, donde, claro, lo que hemos visto ya, bueno, tiene que ver más con las partes judiciales, con todo esto y demás, pero haciendo caso, o sea, separando ese tema, tienes esa otra incidencia. Entonces, yo creo que no sé cómo digamos, claro, hay sectores del A y B que agarran y dicen, bueno, el otro es el riesgo extremo. Yo creo que sí, ese tema de Venezuela y todo eso funciona en gran parte de ese segmento, pero no estamos hablando ni siquiera de la época de hace 20 años atrás, estamos hablando de hace 2 o 3 años. Y ahí también, claro, que llame la atención el mensaje de apoyo de Kenji Fujimori, ¿no? Porque también es muy reciente lo que hemos visto, la manera como ella lo trató, ¿no? Entonces, que él salga ahora a apoyarla, bueno, se entiende, en fin, es su hermano, probablemente se lo pidió el papá, pero además el mensaje que da es como muy poco convincente, ¿no? Apoyen el modelo económico, esa era la causa por la cual tenía que sumarse Kenji a apoyar a su hermana. Bueno, es que tendría que dar alguna razón, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vimos, así como sale también la señora Iguchi, ¿no es cierto?, también a hablar del tema. Pero resulta, o sea, bien difícil de entender cómo una persona que dirigió un partido, que mandó a grabar, que difundió, ¿no es cierto?, además eso de mandar a grabar y luego sacar las grabaciones, o sea, eso también recuerda cosas que preferiríamos que no hubieran ocurrido en el país, ¿no es cierto? Entonces, pero de una manera reciente, entonces realmente yo creo que ahí o sea, exacto, ¿no es cierto? Porque finalmente allí hubo un tema de una evaluación de qué es lo que ella quería lograr en ese momento políticamente, ¿no? Entonces, si hay la sensación de que teniendo el poder, lo único que ha privilegiado es su partido, sus intereses personales o su visión personal de las cosas, yo creo que en realidad no me extraña que exista algún porcentaje en el AB que pueda estar pensando que otra opción es válida, ¿no? Ahora, ¿cuántos se queden o no allí? Porque es distinto decirlo en una encuesta, decir en una encuesta yo voy a votar en contra de ella, voy a votar por esta otra persona, y cuánto lo hagan en la práctica, o sea, en el momento de estar en el lugar de votación, marcando, ¿no es cierto?, en la cámara de votación. Eso allí es donde vamos a tener pues problemas, ¿no? Porque creo que una elección tan polarizada como esta, que va camino a ser más polarizada todavía, más de enfrentar, ¿cómo se llama?, de campañas de contraste, llamémosla así para llamarla de una manera, algunos dirán campañas sucias o campañas de otro tipo. Creo que el riesgo de que exista un voto escondido se hace mayor, ¿no? Claro, pero tanto lo que tú decías, la campaña de contrastes, Pedro y el Lobo, ¿no? Porque todo el tiempo es el terruqueo, el terruco, se viene, o sea, Verónica Mendoza era el susto, el cuco, el diablo, y
y ahora como que ya la gente ya se ha anestesiado un poco de ese susto, ¿no? Claro, pero pueden generarse por los dos lados, ¿no? Por este lado del tema racista puede generarse y del tema negativo, ¿no? Este candidato representa pues a la serranía, representa a los, perdón, a los más pobres, y en el caso de Keiko, el tema de tener que decir, bueno, acepto como bueno todo lo que ha hecho, ¿no? Y voto por ella. Entonces creo que a la larga hay espacio como para que finalmente se mantenga un porcentaje alto que finalmente no sea necesariamente personas que vayan a votar así, ¿no? O sea, que vayan a votar en blanco viciado. Entonces hay que mirar mucho ese sector, ver cómo evoluciona, ver cómo está compuesto. Mira que cuando tú analizas el tema de los indecisos, o sea, de los que no se han definido ni por uno ni por otro, pongámoslo así todos como un bolsón, digan que blanco viciado, no sé, o no voy a votar, ¿dónde son más fuertes? En Lima y en el norte del país. Entonces, eso, digamos, es un tema que hay que tenerlo en cuenta también. No es el sur, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde, si no estamos hablando de zonas que históricamente han sido más conservadoras, que históricamente han estado más a la derecha. Uy, ¿se fue Giovanna? ¿Se fue Giovanna? Yo soy la que siempre me voy con mi wifi. Estamos conversando con Giovanna a ver si regresa. Sí, está interesante además su análisis, porque ha estado en Ecuador, en el Ecuador y ha estado en Bolivia, también, ¿no? Habla de algo súper interesante, ¿no? Que no teníamos, que es la carga étnica, ¿no? La carga racial, la carga de alguien como Pedro Castillo, que se ve como el personaje rural, el serrano, que en Perú tiene una carga, es un estigma. De discriminación, ¿no? De discriminación, ¿no? Frente a la costa, y por primera vez ese factor es explosivo, ¿no? Ahí está rezando. Sí, Giovanna, gracias. Exacto. ¿Cómo se llama? Me trae malos recuerdos esta. Estas cosas, estas desapariciones así, me ponen nerviosa. Es que eso es lo que decía, por ejemplo, Keiko, lo que dice, la otra vez dijo, ¿qué pasa con el señor Castillo? Está desaparecido, y de inmediato en las redes le dijeron, mejor no use esa palabra, ¿no? Claro, es que realmente hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que se instauraron en esa época y que lamentablemente se hicieron costumbre en el país, ¿no es cierto? Se normalizaron en el país, y entonces cuando uno comienza a ver que vuelve a aparecer, que vuelven a darse, o sea, hay gente que dice, sí, tenemos que defender la libertad de expresión, ¿no es cierto? Pero comenzamos a ver, por ejemplo, las movidas en los medios. En América, ahora. Claro, entonces tú realmente comienzas a sentir que de repente ha venido una máquina del tiempo y nos ha trasladado a la época del 95, ¿no es cierto? Y entonces se te escarapela el cuerpo. Claro, y es esta situación, por eso te digo, que es muy complicada y que nos pone retos en un momento en que no hay liderazgos claros en el país. ¿No? Y además lees el plan de Perú Libre y también se te escarapela el cuerpo, hablando específicamente en este caso de la libertad de expresión. Posibilidades, sí, claro, llevan posibilidades de un acuerdo del bicentenario, que se sienten los dos. ¿Qué posibilidades hay de sentarlos o conversar o qué sé yo? Bueno, es que yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la gran mayoría de los peruanos no votó por ninguno de los dos, ¿no es cierto? Y no estamos hablando en este caso ni siquiera de mayoría relativa, 40, 45, ni absoluta de 55, estamos hablando de 80% de los peruanos, entre los que no fueron a votar, entre los que votaron blanco, viciado y todo lo demás, que no están representados en este caso. Entonces, ahí el problema es que tendríamos que voltear a ver en los otros personajes, ¿no es cierto?, que quedaron, que no entraron, y justamente allí, bueno, por algo 50% de los peruanos no votó por ninguno, ¿no es cierto?
ninguno. Ni el que tuvo 1, ni el que tuvo 0.1, ni el que tuvo el mayor porcentaje. Entonces, habría que voltear a ver dónde está la gente que puede ejercer un liderazgo, ¿no es cierto? ¿Dónde está la gente que puede, ¿cómo se llama?, plantear a ambos? Porque yo creo que ambos necesitan dar tranquilidad a la gente con respecto a que se van a respetar algunas reglas mínimas, ¿no es cierto? Que permitan continuidad, que permitan, tú decías, la gente sí está en una situación terrible, o sea, realmente estamos viviendo una situación terrible como país con el tema de la pandemia, y términos de salud y el tema, pero por eso también la gente está angustiada. O sea, esta elección, en lugar de poder ser percibida como una salida, ¿no es cierto?, como algo que nos permita mirar con más optimismo al futuro, está haciendo todo lo contrario. Y eso es algo que creo que les compete a los dos, ¿no? O sea, a los dos agarrar y dar señales de que verdaderamente van a entender el mensaje de las y que el mensaje de las urnas no es quería yo una segunda vuelta Castillo Keiko. Eso no existe, incluso para un Castillo que puede estar hoy día liderando la intención de voto, ¿no? Porque si el señor Castillo asume que esto es significa que todo lo que yo he dicho está bien, también tiene que reconocer que en su votación hay un porcentaje importante de gente que no quiere la continuidad del fujimorismo. Entonces, pero que tampoco suscribe, ¿no es cierto?, lo que él dice. O lo que decía su plan de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay en ambos casos, tiene que haber que, por ejemplo, creo que fue una de las que mejor tuvo su campaña de primera vuelta. O sea, siempre muy focalizada, muy orientada a un segmento específico, que finalmente le alcanza para ganar por los errores de los otros, pero ella tenía esa estrategia. El problema es que esa estrategia, o sea, no puede tratar igual, ¿no es cierto?, a ese segmento que a la gran mayoría que ni la consideró en la primera vuelta. Gracias, Giovanna. Lo que queda claro, según lo que acabas de decirnos, es que el dique del ciudadano pidiéndole al Estado, ahora sí, que atienda sus derechos dada la pandemia, se ha roto. Y eso es lo que abre esta segunda vuelta, ¿no es cierto? Claro, que hay una ruptura, que incluso además eso deberían entenderlo también en términos de que podría, vamos a poner, ganar Keiko Fujimori, pero hay un proceso que mira en un escenario electoral tan cerrado, donde no se cambiaron las reglas, donde casi se hizo todo como para que estuvieran solamente los defensores del establishment, se terminó colando una figura que les pone los nervios de punta a grandes sectores de la población. Entonces, eso quiere decir que hay algo que por más que nos esmeremos en meter debajo de la alfombra, ¿no es cierto?, ya no cabe ahí, ya no es no es un poquito, ¿no? Es un montículo, está en medio de la sala y que o agarramos y lo levantamos, lo vemos y comenzamos a trabajar de forma distinta de lo que se ha venido haciendo este tiempo, o finalmente puede ser pues un huaico, ¿no?, que se lleve todo por delante, que es lo que nadie quiere. Perfecto. Muchísimas gracias, Giovanna, por estar con nosotros. Y bueno, bienvenida a Diarios de Pandemia. Te volveremos a llamar en estas semanas que vienen, que van a ser de locura. Gracias por estar con nosotros. Por favor. Gracias a ustedes. Gracias, gusto de verte, Giovanna. Nos vemos. Gracias. Chao.